Así que, por favor, abra usted la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3, y en particular enfocaremos nuestra atención en el versículo 2 y en una frase del versículo 2. La semana pasada, si usted nos está visitando el día de hoy, iniciamos una serie de predicaciones sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El sermón de la semana pasada está allí en nuestro sitio web, es inpjesus.org. Ahí usted puede acceder a este sermón y otros, o usted también puede verlo en YouTube. Hubo un problema con el audio la semana pasada y se oye así como que dos personas están hablando al mismo tiempo. Para aquellos que son de mi edad, recordarán al varón Ashler de Mazinger Z, ¿no? Este que hablaba con dos voces al mismo tiempo, porque eran dos personas, ¿se acuerdan? ¿Es el varón Ashler? Sí. Era el varón Ashler, ¿verdad? Por supuesto. Ustedes que son de Goku para arriba no saben lo que es bueno. Pero bueno, o sea, se oye así como que con dos voces, como dos voces al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, se logra entender. Pero ahí está, si usted no estuvo la semana pasada y desea, como se dice ahora, contexto, por favor, y de hecho el sermón introductorio trató del contexto de la carta, así que sería bueno que usted fuera a ese sermón. Y también le animo a visitar nuestro, llamémosle podcast, que se llama La Sobremesa, donde se contestan preguntas sobre el sermón. Por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Bendito Señor, muchas gracias por permitirnos estar en la iglesia. Muchas gracias por a quienes tú has traído el día de hoy a la iglesia. Señor, te alabamos por eso. No es casualidad que estemos aquí. Ese deseo que de pronto surgió en el corazón aún del visitante de estar aquí fue puesto por tu Espíritu, Señor. Nos has traído a la iglesia para que nos encontremos contigo y escuchemos tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos permitas recibir, entender y creer estas palabras que hablaste al apóstol Pablo y que por obra del Espíritu Santo se escribieron sin error alguno. Sabemos que estas palabras originalmente se escribieron a esos cristianos en el primer siglo, años 52 al 55 más o menos, que vivían en Corinto. Estas palabras se escribieron a la iglesia de Corinto originalmente, pero también tu palabra dice que todo lo escrito fue escrito también para nosotros. Por eso te pedimos que le concedas a quien predica la gracia de predicar tu palabra en una manera inteligible, entendible, clara, apasionada, pero sobre todo fiel. Perdona sus pecados, Señor, que son muchos, y úsalo para tu gloria, para que quien escucha por obra de tu Espíritu Santo crea tu palabra y la obedezca. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba en un retiro de la facultad del seminario San Pablo hace varios años ya. Y este retiro de hecho se llevó a cabo en el local donde los niños tuvieron su campamento hace unos días, el centro de retiros Getsemaní. Y después de una de las sesiones, pues estábamos simplemente descansando y conviviendo y platicando, y alguien hizo un comentario sobre una persona que iba a pastorear o a trasladar su ministerio a Cancún. Y bueno, un comentario condujo a otro. Y yo entonces hice lo que yo pensé, un chiste, ¿sí? Dije una broma, hice una broma al respecto. No he de repetir lo que dije, pero bueno, dije el chiste y causó gracia. Todos se rieron, excepto una persona, excepto una profesora del seminario. Su nombre es Natalie Carly. Todos estaban riéndose, pero ella me miró fijamente, seriamente,
y me apuntó con el dedo y me dijo: eso no es apropiado para un pastor. Todos se callaron. Y yo debo confesar, siendo el cristiano piadoso que soy, me compungí de corazón, me quebranté en llanto y empecé a orar: sé propicio a mi pecador. Absolutamente no. Me cayó muy mal lo que me dijo. Me enojé. Dentro de mí pensé: ¿quién te crees tú para decirme tal cosa? Eso no es apropiado para un pastor. Y miro a mi amigo y colega, el pastor Wilbur, y me hace: pues sí, tiene razón. Eso no es apropiado para un pastor. Cuando miramos nosotros la carta a los Corintios, podemos darnos cuenta de que estos que profesaban la fe cristiana en Corinto estaban comportándose de una manera que no era apropiada para un creyente en Cristo Jesús. Cuando leemos la carta podemos ver que la iglesia de Corinto estaba llena de toda clase de problemas. Había divisiones en la iglesia, había orgullo, había celos, había contiendas. Pero lo peor es que en la iglesia se toleraba y se celebraba inmoralidad sexual, a tal grado que una persona dormía con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y los corintios no solamente lo permitían, no solamente lo toleraban, sino que se jactaban de ser, así como se dice coloquialmente, open mind. Y no solamente había esa clase de problemas, algunos miembros estaban demandando el uno al otro en las cortes legales. Había abusos en la cena del Señor. Había toda clase de creencias raras y extrañas con respecto a la resurrección de Cristo. Ciertamente, la iglesia de Corinto era una iglesia llena de fallas, de inconsistencias, de incoherencias, de falta de integridad. Bueno, en una sola palabra, una iglesia llena de pecado. El apóstol Pablo entonces escribe esta carta. Ya decíamos que esta no fue la primera carta que él les escribió. Y para contexto le digo, vuelva usted a escuchar o vaya a ese sermón. El apóstol Pablo les escribe esta carta y aquí menciona que él, junto con Sóstenes, el hermano Sóstenes, se dirige a ellos. Es interesante que habla de el hermano Sóstenes, como si fuera conocido, por supuesto, como si todos supieran quién es el hermano Sóstenes. Probablemente es el mismo que menciona Lucas en Hechos 18-17, uno de los primeros convertidos, era el principal de la sinagoga en Corinto y él vino a la fe y él sufrió desde el comienzo de su fe por su nueva religión, si ustedes quieren. Él sufrió a manos del procónsul. En fin, Sóstenes es mencionado aquí por Pablo porque probablemente, esto no es seguro, él fue el amanuense, el secretario quien escribió. O sea, Pablo dictó y Sóstenes escribió. Eso es lo que piensan muchos eruditos. Bueno, Pablo escribe esta carta, entre muchas otras cosas, para llamar a los corintios a dos cosas. Número uno, a entender su posición en Cristo, a entender quiénes eran ellos en virtud de su unión con Cristo. Y número dos, les escribe para llamarles a vivir de acuerdo a su llamado. Es decir, les recuerda de su posición en Cristo y les recuerda de su llamado en Cristo. Y en esta salutación, que es la primera parte, o sea, el saludo formal, o sea, Pablo sigue
con ciertas variantes, pero sigue una especie de machote, o como nosotros decimos incorrectamente, formato. No es un formato. El formato es formato carta, formato oficio, formato legal. A eso se le conoce como machote, ¿verdad? O sea, una especie de forma estandarizada. Y Pablo sigue esta forma y comienza con un saludo. Pero en este saludo el apóstol Pablo, al recordarles de su posición y de su llamado, les describe la iglesia y les dice: ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes ya no más son corintios, ustedes ahora son la iglesia de Dios que está en Corinto. Y como el Israel de antaño, ustedes han sido llamados a ser un pueblo peculiar, un pueblo distinto, un pueblo diferente. Y al hablar de la iglesia, quizá usted note que el apóstol Pablo aquí en estos pocos versículos les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros de lo que, o el día de hoy se conoce como los atributos de la iglesia. Es decir, mediante el credo niceno, que en realidad es la versión que es el credo niceno constantinoplano, ¿verdad? Es una fusión de dos credos. Esta versión del credo niceno dice: creemos en la iglesia que es una, que es santa, que es católica y es apostólica. Esos 4 atributos de la iglesia están aquí bosquejados, si usted quiere, referenciados, si usted me lo permite, en estos versículos. Pablo comienza diciendo así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. No voy a describir estos atributos en detalle, solo permítanme hacer un par de comentarios. Pablo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo se presenta como un apóstol, pero él no se autodenominó, no se autoproclamó apóstol, como sucede el día de hoy con muchos de estos llamados apóstoles, que el apóstol tal, que el apóstol fulano de tal, en iglesias de otra índole. Pablo dice: yo fui llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Dios me llamó. Y en el caso de Pablo, en su conversión él recibió su llamado. Ahí Jesús le dijo: yo te he escogido para que tú seas mi apóstol, ¿sí? Principalmente a los gentiles. Y de esto entonces podemos entender que Pablo les dice a estos corintios que él les escribe con autoridad apostólica. Su autoridad no proviene de sí mismo, su autoridad proviene del hecho de que él es un apóstol de Jesucristo. Él ha recibido la autorización de Jesucristo, la autorización de Cristo para hablar en su nombre. Y una de las tareas principales de los apóstoles fue poner el cimiento de la iglesia o para la iglesia. Entre las varias figuras que la Biblia usa para describir a la iglesia, los apóstoles se refieren a la iglesia, particularmente Pablo, como un edificio, como un templo espiritual que está en construcción. Y ese templo tiene un cimiento. ¿Cuál es ese cimiento? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando responde a la confesión de Pedro, cuando Jesús les preguntó a sus apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, después de que varios dan sus respuestas, Pedro confesó y dijo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús responde diciendo: y yo te digo que tú eres Pedro, el griego Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿La roca de Pedro? No, la roca de la confesión apostólica de Pedro. ¿Qué confesión? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión, es decir, el evangelio constituye el cimiento de la iglesia. Así lo reconoce el apóstol Pablo en Efesios 2, cuando él dice que la iglesia está fundada sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. El evangelio es el cimiento, y de este cimiento, dice el apóstol Pablo, Cristo es la piedra angular.
Y aquí mismo en la carta a los Corintios, hablando acerca de la iglesia, dice: yo como perito arquitecto puse el cimiento. Esa fue la tarea de los apóstoles, poner el cimiento para la iglesia. La iglesia es apostólica en ese sentido. Pero también la iglesia es una. Y usted dirá: ajá, una. Aquí presbiteriana a una esquina, iglesia bautista a la vuelta, una iglesia carismática a dos esquinas. Y podemos hablar de un montón de iglesias, ¿no? Pero la unidad de la iglesia, de la verdadera iglesia, es espiritual y trasciende a las denominaciones. Obviamente, proveyendo, o sobre la base, mejor dicho, de que esas denominaciones, sean denominaciones que creen en la palabra de Dios. Pero la unidad de la iglesia es espiritual. Aquí Pablo dice, interesantemente, en versículo 2, a la iglesia de Dios. Es muy probable que en Corinto hubieran varias iglesias que se reunían en casas, ¿ok? Es lo más probable. Pero lo interesante es que Pablo no dice a las iglesias de Dios que están en Corinto, sino se refiere a la iglesia en singular. La iglesia es una sola. Tristemente la iglesia ha sido dividida, pero algún día el Señor va a reunir bajo un solo pastor a todos los verdaderos creyentes que se encuentran en las diferentes iglesias. Los va a reunir cuando Él venga bajo un solo pastor. La unidad es espiritual. Yo puedo llamar a un hermano bautista mi hermano, ¿verdad? Y él puede llamarme hermano porque tenemos una unidad espiritual como creyentes. Pero la iglesia también, dice el apóstol Pablo, y esto se reconoce en los atributos de la iglesia es católica. ¿La iglesia es católica en qué sentido? La iglesia es católica en el sentido de que la iglesia es universal. La palabra católicos en griego precisamente quiere decir que la iglesia es universal. Y en nuestro texto, noten ustedes que Pablo le dice a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego dice, junto con todos los que en cualquier lugar invocan al Señor. ¿Sí? Señor de ellos y nuestro. O sea, Corintios, ustedes no son los únicos. Hay otros cristianos en otras partes y ellos también son la iglesia. La iglesia trasciende el tiempo y el espacio. La iglesia es universal, la iglesia es católica en ese sentido. No es católica romana, la iglesia es católica porque se encuentra en todas partes de este mundo. Y la iglesia, por supuesto, ha existido en diferentes épocas. Eso quiere decir que la iglesia es católica. Pero obviamente podemos abundar más en cada uno de los atributos, pero no tenemos el tiempo y no es el propósito de este sermón. Quiero más bien enfocarme en uno de estos atributos. ¿Cuál? Dijimos, creemos que la iglesia es una santa. Que la iglesia es santa. Ahora bien, cuando leemos la carta a los Corintios y cuando vemos el estado de la iglesia en general y de nuestra iglesia en particular, como Raiken bien dice en esa cita que ustedes tienen en su boletín, podemos nosotros fácilmente, de manera visible, podemos nosotros darnos cuenta de que la iglesia quizá es todo menos santa, ¿no? Es decir, si vemos la iglesia, si nos adentramos a la iglesia, entonces, visible, palpablemente, tangiblemente, pues nosotros nos damos cuenta de que la iglesia no es santa. Es lo que concluiríamos, es lo que diríamos, por supuesto. Sin embargo, como Raiken bien dice, y como confesamos en el credo niceno, creemos que la iglesia es santa. Es decir, que la iglesia es santa es algo que creemos por fe. No es algo que nosotros podemos, por la evidencia que está frente a nosotros, concluir. No es secreto, y lo he dicho una y lo diré 1000 veces más, que a mí no me gustan los gatos. Soy una persona que ama a los perros. Extraño a mi perro, un montón. A mi perrito Wally, ¿no? Y a todos los que vinieron antes. Pero bueno, no me gustan los gatos. Sin embargo, hay una gata que ya se adueñó de la casa. Ya se apropió de la casa, ya reina en la casa. Su nombre es Osvalda. Bueno, les contaré la historia.
Y, por cierto, ¿está en adopción alguien? No, no es cierto, pero bueno. No me gustan los gatos. No me gustan. ¿Sí? Por fe, tengo que creer que los gatos son parte de la buena creación de Dios. No lo veo, honestamente. Es algo que por fe tengo que creer. Cuando esa gata, un mínimo de 5 veces durante la noche, rasga la puerta para que le abra la puerta, y luego me acuesto y casi sufro todas las noches un ataque al corazón cuando siento sus garras bajo mi hamaca. Hermanos, les digo que un gato sea parte de la buena creación de Dios, que un gato no es producto de la maldición de Dios sobre la tierra, es algo que creo por fe, porque no lo veo. Que la iglesia es santa, hermanos, de la misma manera, es algo que creemos por fe. Es algo que creemos que es el caso porque la Biblia dice así. Porque si vamos a una evidencia visual, quizá pudiéramos nosotros desilusionarnos por lo que vemos. Es precisamente cuando vamos a la iglesia de Corinto, cuando abrimos esta primera carta canónica a los Corintios y la leemos, que nosotros quizá tuviéramos dudas con respecto a la santidad de la iglesia. Quiero pedirle algo, por favor. Imagine usted al apóstol Pablo que está junto a usted. Y el apóstol Pablo, bueno, tal vez parezca el apóstol Pablo, pero imagine usted al apóstol Pablo que está junto a usted, ¿ok? Y le dice, a ver, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar asociación de ideas. Dime la primera palabra que viene a tu mente cuando escuchas Corintios. ¿Cuál sería la primera palabra que vendría a su mente? Le voy a decir cuál es la primera palabra que venía a la mente del apóstol Pablo. Santos. Santos. Y usted entonces dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo si la iglesia de Corinto estaba, para decirlo coloquialmente, dada en la torre? Para traducirlo, given in the tower, ¿no? Dada en la torre, ¿no? Tanto teológicamente y moralmente. Orgullosos, facciosos, intolerantes el uno con el otro, tolerantes con el pecado, se demandaban el uno al otro, presumían de su libertad en Cristo, abusaban de la mesa del Señor, toleraban la inmoralidad sexual, en fin. Y sin embargo, el apóstol Pablo, al escribirles, se dirige a ellos como santos. Vea usted, por ejemplo, 2 de Corintios 1:1. Lea lo que dice Pablo ahí. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos. Con todos los santos. 1 de Corintios 1:2. A los santificados en Cristo. Pablo les llama santos. Por supuesto que el significado de las palabras tiende a cambiar con el tiempo. ¿No es verdad? Por ejemplo, si ustedes son parte de la generación Z, el significado de las palabras tiende a cambiar cada segundo. Pero bueno, para los más viejos con el tiempo. Y de pronto los adultos tenemos mucho trabajo en entender lo que los jóvenes dicen. Y yo siempre le pido a mi diccionario y mi consultora de vocabulario Gen Z, Madai, que me actualice en los términos estos de generación Z, porque cambian todo el tiempo. De pronto uno va así como el pastor cool que es invitado al campamento a predicar y quieres conectar con la chaviza y dices, es porque está bien estéril, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿qué le pasa a este viejo? ¿No? O sea, ya nadie usa esa palabra, ¿no? Pero también, por ejemplo, la palabra farol, ¿no? Oye, farol, ¿no? Y usted
viejo decrépito como yo dice, o sí está medio peloncito y parece un foco, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué le dice farol? O sea, para nosotros que somos así, ¿no? Y no entiende usted por qué le dicen farol, ¿no es cierto? Tome la palabra gay, por ejemplo. Hasta hace unas décadas, ¿sabe usted lo que significaba la palabra gay? Una persona feliz, contenta, ¿sí? Una persona de esas que ilumina el día cuando entran a un cuarto, ¿no? Personas esas que caen bien porque siempre están así como que contentas. Entonces le podían decir a una persona, oye, ese hombre es bien gay, ¿no? Ahora inténtelo ahorita. Digamos a alguien de aquí de nosotros que es esa clase de persona que ilumina así, oye Edwin, eres bien gay. O sea, no, porque el significado ha cambiado. Eso le pasó, hablaba de Edwin, le pido permiso aquí, cuando su novia con mucho cariño decía, es que mi bebé está bien huidito. Tiene cara de huidito. Y el pobrecito se aguantaba por amor que le dijeran huidito. Y si usted no sabe qué es huirito porque usted no nació en el Edén, es decir, Yucatán, un huiro es una persona, pues que, como dicen ahorita, ¿verdad? Que no es así fina y nada por el estilo, que es del patio, pues, ¿no? Entonces, Dina le decía, mi bebé, así, tiene cara de huirito, pero es que en Guatemala huirito es ¿qué? Un niño, ¿verdad? Tiene cara de niño, ¿verdad? Las palabras cambian de significado. Tome la palabra santo. La palabra santo. ¿Qué evoca esa palabra? ¿Qué es lo que santo quiere decir? Bueno, nosotros jamás usaríamos esa palabra para referirnos a los cristianos de Corinto. ¿Por qué? Porque quizá por la influencia católico-romana, ese asunto de ser santo, el ser santo se le confiere, por supuesto, después de la muerte. Es un estatus que se le confiere a las personas después de la muerte, pero no a cualquier persona, sino a personas que eran excepcionalmente santas, ¿no? Excepcionalmente piadosas. Por ejemplo, cuando murió el Papa Juan Pablo II, pues se esperaba que lo promovieran a San Juan Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una persona excepcional, decían, y querían que fuera canonizado como santo. También a lo largo de la historia de la iglesia, por supuesto, los apóstoles llegaron a ser conocidos como San Pablo, ¿verdad? San Mateo. Los escritores del Nuevo Testamento, usted abre su Biblia, la Reina Valera, por ejemplo, y usted lee ahí el Evangelio de acuerdo según San Marcos. Algunas iglesias tienen ese nombre. La iglesia de Arcis-Prol se llama St. Andrews, San Andrés, ¿no? Algunas iglesias tienen ese nombre. Y por supuesto, quizá por ese tipo de influencias, pues nosotros ni usaríamos la palabra santo para referirnos a los corintios, ni tampoco para referirnos a la persona que está a su derecha o a su izquierda, y menos si esa persona es su esposo o su esposa. Digo, por lo menos, no usamos nosotros esos términos en nuestra conversación diaria, en nuestro hablar diario. Yo nunca he oído, digo, ustedes nunca me han oído aquí saludarles, ¿cómo están ustedes santos el día de hoy? O nunca he escuchado que de pronto cuando se saludan aquí en la iglesia diga, no sé, a Carlos, ¿cómo está San Jerry? No, o sea, nunca hemos oído, ¿cómo está San Carlos? Jamás hemos dicho tal cosa. Por lo menos sería algo completamente raro, ¿no? Que habláramos de esa manera. Pero por otro lado, no lo hacemos porque en el fondo no creemos que la persona que está a nuestro lado, que profesa fe en Cristo, es santo. Y usted lo sabe. O sea, a veces cuando estamos en pláticas y queremos excusarnos, decimos, bueno, yo no soy un santo, ¿verdad? Pero decimos, yo no soy un santo. Es que yo no soy un santo, yo no soy un santo. O también, cuando por supuesto alguien quiere corregirnos en amor, ¡ay, si te crees muy santo! ¿Verdad? O sea, esa es la manera en que nosotros hablamos. Y sin embargo, hermanos, una vez más les digo que cuando el apóstol Pablo se refiere a estos corintios, se refiere a ellos como santos.
¿Cómo es posible que el apóstol Pablo se refiriera a estos corintios como santos? ¿Qué acaso no leyó su propia carta? Digo, ¿qué acaso Pablo no leyó Primera de Corintios? ¿Qué acaso no conocía a los corintios? ¿Cómo se atreve a llamarles santos? De la misma manera, pensaríamos nosotros, cuando vemos a nuestra iglesia y conocemos la realidad de nuestra iglesia, tendríamos muchísimo trabajo para referirnos a nuestros hermanos como santos. Como santos. Pero ¿cómo es que Pablo puede hacerlo? Bueno, creo que tiene que ver con el significado de la palabra santo. Pero me refiero al significado bíblico de la palabra santo. Ni me refiero al uso coloquial de la palabra santo, ni me refiero tampoco al entendimiento católico romano de la palabra santo. Me refiero al entendimiento bíblico de la palabra santo. Santo es la traducción en nuestras Biblias en español del término hagios, H-A-G-I-O-S, en transliteración. Hagios. Pero interesantemente ese término no se refiere, hermanos, al carácter de una persona. Y de nueva cuenta aquí sí tienen que dejar su trasfondo yucateco, porque carácter los yucatecos lo entendemos como, perdón, lo voy a decir así como lo decimos los yucatecos. ¿Qué carácter tienes, no? Cuando alguien se molesta, ¿no? No, carácter se refiere a quienes somos, ¿sí? A quienes somos nosotros como seres, como personas. No se refiere santo al carácter, más bien se refiere a un estado del ser. A un estado del ser. O sea, el significado literal de santo es alguien que ha sido separado de, apartado de. Eso es lo que literalmente significa la palabra santo. Y para ser más precisos, quizá deberíamos nosotros decir que no es tanto separado, nada más de, sino también separado para, apartado para. Verá usted, en este sentido, cada creyente, aún el más inmaduro de ellos, puede ser llamado santo. ¿Por qué? Porque santo se refiere aquí, santidad se refiere aquí, como dije, a nuestra posición en Cristo, pero también se refiere a nuestro llamado en Cristo. Y eso es lo que Pablo aborda aquí en Primera de Corintios. Primero les recuerda quiénes son en Cristo. ¿Cómo empieza Pablo? ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús. Note usted, por favor, que Pablo usa ahí un verbo en voz pasiva que de hecho es parte de la misma familia de palabras. Hagiazo, en voz pasiva, a los santificados. Alguien lo hizo, ¿sí? Los corintios y los creyentes en general son receptores de la acción de alguien. Alguien les santificó. No ellos se santificaron, sino alguien les santificó. ¿Quién? Dios. Dios, por supuesto. Y dice a los santificados en Cristo Jesús. O sea, Pablo está hablando de una de las bendiciones que provienen de estar en unión con Cristo. De esta unión por la fe en Cristo. Una de esas bendiciones que tenemos, por supuesto, es de ser separados del mundo para pertenecer a Dios. Pero no solamente eso, sino por el hecho de estar en Cristo, unidos por la fe en Cristo, ya gozamos, por supuesto, de lo que los teólogos llaman de santidad definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente, en virtud de estar en Cristo, de estar unido a Cristo por la fe, el creyente ya ha sido santificado, ya ha sido lavado, ya ha sido justificado, ya ha sido presentado perfecto en Cristo Jesús. Usted, por su unión con Cristo, creyente, ya está sentado con Cristo a la diestra de Dios. Sin embargo, esto que se llama santificación definitiva o posicional, al estar en Cristo, tiene otra dimensión, ¿sí? Y Pablo habla de esto en términos de un llamado.
Él, cuando se presentó a los corintios, dijo: yo he sido llamado a ser apóstol, pero les recuerdo que ustedes tienen un llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Noten ustedes, por favor, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos. A ser santos. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Ciertamente, nosotros no llegamos a ser santos por nuestras acciones. Este es un cambio que el Espíritu Santo opera en el corazón del pecador, y entonces por esta operación del Espíritu Santo, el creyente en Cristo llega a ser santo en el sentido posicional y definitivo. Pero por otro lado, al mismo tiempo, la Biblia, y el apóstol Pablo no es la excepción, habla de algo que los teólogos han denominado santificación progresiva. ¿Sí? Santificación progresiva. Tiene por un lado santificación posicional, una P, santificación progresiva, por otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, déjeme decirle que el apóstol Pablo no solamente les dice aquí a los corintios, no solamente les habla de una sola cara de la moneda. Él pudo haber terminado su saludo diciendo: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Sería eso correcto? Por supuesto, absolutamente, claro. Todo creyente ha sido santificado en Cristo. El bautismo, hermanos, simboliza visiblemente esa separación, ¿sí? El bautismo nos separa del mundo. O sea, en términos muy, pero muy crasos y coloquiales, el bautismo es como marcar las vacas de un rancho, ¿no? O para ser más bíblicos, las ovejas de un corral. ¿Sí? Nos ponen la letra J, ¿no? Pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Él. Somos separados de otros ranchos, ¿no? De otros ranchos que tienes puras cabras, ¿no? Y todas están marcadas con una S. Satanás, por supuesto, ¿verdad? Entonces la J es el bautismo. Y el bautismo también significa ¿qué? Nuestra santificación, nuestra limpieza espiritual. Es un símbolo visible de esa realidad. Y Pablo pudo haber terminado allí y decir: a los santificados en Cristo. Pero recuerde usted cuál era el problema de estos corintios. El problema subyacente de estos corintios: una mala teología, una mala comprensión de quiénes eran y dónde estaban. ¿Se acuerda que hablamos de esa escatología sobrerealizada? Estos corintios quizá estaban pensando que ellos ya habían sido glorificados, o sea, que ellos ya estaban viviendo el todavía no, o sea, ellos ya estaban ahí, ¿no? Y por lo tanto el pecado era irrelevante. Por lo tanto, el cuerpo era irrelevante. Y unos entonces se entregaban a la inmoralidad sexual porque decían: solo es mi cuerpo, yo ya estoy reinando con Cristo. ¿Sí? O maridos y esposas se negaban el uno al otro porque decían: el sexo es irrelevante porque yo ya estoy reinando con Cristo. O sea, tenían una mala concepción de quiénes eran en Cristo y dónde se encontraban. Entonces, si Pablo hubiera terminado su saludo ahí con los santificados en Cristo, pues hubiera simplemente alentado esa falsa creencia de los corintios. O por otro lado, a lo mejor Pablo iba sin querer a validar la conducta de los corintios. Es decir, como ya estoy en Cristo, no importa cómo yo viva mi vida. Precisamente por eso Pablo añade algo más y les recuerda de qué. No solo de su posición, sino también de qué. De su llamado. De su llamado. ¿Y a qué es llamado el cristiano? A ser santo. Y después de este saludo, pudiéramos decirlo, así lo reconoce Jerry Bridges, Pablo pasa el resto de la carta recordándoles de su llamado. Comienza, por supuesto, hablándoles de su identidad en Cristo. Y luego emplea el resto de la carta para exhortarles a actuar como lo que son. Actuar como
como santos. Y dice un autor que podemos nosotros resumir, o podríamos resumir la primera carta canónica a los Corintios de esta manera, con esta frase: ustedes son santos, actúen como santos. Ustedes son santos, actúen como tales. Sean, lo que ya son. Que en su conducta diaria sean lo que ya son en el estado del ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Que el creyente verdadero en esta vida está llegando a ser lo que ya es en Cristo Jesús. Ahora, en cuanto a su santificación posicional y definitiva, usted no tiene ni un papel que desempeñar, eso lo hace el Espíritu Santo. O sea, esto es fruto de su unión con Cristo por la fe. Pero en cuanto a la santificación progresiva, usted tiene un papel que desempeñar. Usted es responsable de ser en su vida diaria lo que usted ya es. Quien usted ya es en Cristo. Y hermanos, por un lado esto nos da consuelo. Nos da consuelo porque, verdad sea dicha, creo que nosotros y todos nosotros podemos experimentar frustración, por decirlo menos, tristeza, dolor y a veces hasta desilusión cuando comparamos nuestra condición y nuestro llamado. Nuestra condición y nuestro llamado. Entiendo que mi llamado es ser santo. Y comparo mi llamado con mi condición. Y digo, soy todo menos santo. Bueno, aquí le llamo en el nombre de Jesús a corregir esa manera de pensar. Cuando usted compare y contraste su llamado con su condición y concluya, soy todo menos santo, porque hago esto y digo aquello y digo lo otro. Recuerde que si usted es un verdadero creyente, posicionalmente en Cristo, usted es santo. Y porque nos olvidamos de eso, porque hacemos a un lado esa realidad, no le prestamos importancia, no le damos la importancia de vida, quizá entonces por eso no vivimos nuestro llamado. ¿Se acuerdan ustedes de Simba en El Rey León? Que por circunstancias fue a vivir con un jabalí, con un suricaca, ¿no? Y este león entonces, pues se acostumbró a comer lo que ellos comían. Y dijo, viscosos, pero... Y entonces aprendió una filosofía de vida, ¿se acuerda usted? Hakuna Matata, ¿no? El reino se estaba cayendo en pedazos, pero él, Hakuna Matata, ¿no? Cuando Nara, es Nara, ¿verdad? Sí, lo va a ver y lo confronta con que él no estaba viviendo su llamado. ¿Cuál era su llamado? Ser el heredero del reino, ser el rey, ¿verdad? Lo confronta con eso, pues Simba entra en una crisis. Y entonces él está ahí desesperado hasta que se encuentra con el chamán de la tribu, Rafiki, ¿no? Y entonces este mono Rafiki le recuerda a Simba, le dice que le va a mostrar a su padre, ¿se acuerdan? Y le dice, ¿conoces a mi padre? Él está en flor de loto, ¿se acuerdan? Corrección, conozco a tu padre, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde está mi padre? Y te lo voy a mostrar, ¿se acuerdan? Y lo empieza a guiar y lo guía hasta un lago ahí. Y entonces, ¿dónde está mi padre? Y Simba ve el reflejo y entonces en las nubes aparece Mufasa y le dice, Simba, ¿se acuerdan? Simba, olvidaste quién eres. Y porque olvidó quién era, estaba comiendo gusanos y diciendo viscosos pero sabrosos y Hakuna Matata. Pero cuando le recordó Mufasa quién era, ¿qué es lo que hizo Simba? Abrazar su llamado. Abrazar su llamado. Yo sé, usted ve la brecha dolorosa entre su condición y su llamado. Recuérdese quién es. Recuérdese, creyente, de quién es. No solamente Pablo les recuerda a los corintios quiénes son, sino de quién son. Ustedes son la iglesia de Dios. Le pertenecen a Él. Recuerde su bautismo. Aprópiese de su bautismo, porque su bautismo le recuerda que usted ha sido separado del mundo para pertenecer a Dios.
Y en lugar de concluir cuando usted ve la brecha entre su condición y su llamado, no soy santo, al contrario, diga usted, soy santo y debo empezar a vivir como un santo. Y debo empezar a vivir como lo que soy. No como un pseudo jabalí o un pseudo suricata, sino como un león. Para seguir el ejemplo, no me refería a fisonomías ni cosas así. Para seguir su llamado, su llamado. Es dolorosa la brecha, hermanos, entre la condición y el llamado. Pero sabe, la santificación consiste en ¿qué? Gradualmente cerrar esa brecha entre su condición y su llamado. En unos la brecha es más amplia. Hay gente aquí que se comporta menos como cristiano que otros. Hay otros que son más corintios que otros. Hay otros de nosotros que la brecha está más amplia entre nuestra condición y nuestro llamado. Pero la solución para todos es la misma, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y lo primero que el Evangelio, esto es lo que Pablo hace. Lo primero que el Evangelio nos recuerda es quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y luego el Evangelio nos llama ¿a qué? A vivir de acuerdo a lo que ya somos. La santificación no es otra cosa más, hermanos, que llegar a ser en esta vida lo que ya somos en Cristo. De gradualmente, poco a poco, progresivamente ser más y más lo que ya somos en Cristo Jesús. Eso es la santificación. Y entonces un par de implicaciones para todos nosotros, para el creyente y para el no creyente. No creyente, le digo respetuosamente lo primero que debo decirle. Usted, por más que se lo proponga, y usted lo sabe, porque yo ya estuve ahí, usted no puede santificarse a sí mismo. Usted tiene que ser lavado y limpiado con la sangre de Jesucristo. Y esto es un símbolo, es una metáfora para hablar de una limpieza espiritual que proviene por obra del Espíritu Santo cuando Él aplica al corazón del pecador arrepentido los beneficios que Cristo compró con su muerte. Y si usted cree en Cristo, usted experimentará esa santificación. Usted ya gozará de esa santificación que los teólogos llaman definitiva, ¿sí? Usted será santo. Pero por otro lado, no creyente, le recuerdo, y esto no es una excusa, esta no es una muleta, de ninguna manera. Pero aún el más inmaduro de los creyentes aquí es un santo. Es un santo. Pero los santos no son perfectos. Somos imperfectos todavía. Recuérdelo, una y mil veces diré esta frase. Los creyentes verdaderos en esta iglesia ya no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que vamos a hacer. O para decirlo más propiamente a la luz de este sermón, todavía no somos perfectamente en esta vida lo que ya somos en Cristo. Y entonces verá usted fallas, imperfecciones, verá usted inconsistencias, incongruencias en el pastor y en todos aquí. De eso hablamos la semana pasada, de tener una perspectiva realista. Por otro lado, le recuerdo algo, y que creo que todos debemos oír. La iglesia, como decía San Agustín, para usar el San, o Agustín de Hipona, lo decía en latín, pero lo voy a decir como es. La iglesia es una bolsa mixta de verdaderos creyentes y de los que no lo son. Porque hay una diferencia, hermanos, entre profesar fe verdadera y poseer fe verdadera. Hay en la iglesia de Jesús y en todas las iglesias gente que profesa tener fe, pero que no posee fe salvadora. Entonces,
Esa es otra razón por la que usted no creyente va a encontrar en la iglesia gente que se autodenomina, se nombra, se confiesa cristiana, pero que en su vida diaria actúa de manera contraria a su profesión de fe. A lo mejor es su cónyuge que asiste a la iglesia, pero usted sabe que en casa es cualquier cosa menos lo que profesa ser. A lo mejor esa persona no es cristiana realmente. No ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Realmente no es creyente. Pero por otro lado, aún, vamos a decirlo así, el más avanzado de los santos aquí en la iglesia, el más maduro de los santos, aquel que su brecha entre su condición y su llamado está así como que de 2 milímetros, aún esa persona es imperfecta. Aún esa persona va a fallar, aún esa persona va a fracasar. Y usted lo tiene que entender así. Y número 2, para terminar, creyentes. Primera implicación de todo esto, que nos conduce a aplicar esto que hemos oído a nuestra vida, es que usted, primero que nada, tiene que verse a sí mismo como lo que es. Si usted continúa diciendo, es que yo no soy un santo, o sea, usted no se está ayudando a sí mismo. ¿Me explico? Al contrario, recuérdese el Evangelio. Recuérdese quién es en Cristo. Número 2. Si usted observa que su conducta diaria no corresponde a lo que es, no solamente recuérdese quién es usted, sino ponga manos a la obra. Arrepiéntase. Tome en serio su llamado a ser santo. Y tómelo en serio, le voy a decir por qué. Porque el escritor de Hebreos dice clara y contundentemente, sin santidad nadie verá al Señor. Este no es un asunto trivial. Este no es un asunto con el cual debemos estar jugando. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si usted ve esas inconsistencias e incongruencias entre su condición y su llamado, arrepiéntase, ¿sí? Pídale al Señor la gracia de corregir su vida, de vivir de acuerdo a lo que usted es en su vida diaria. Y por supuesto, por último, tenemos que ayudarnos el uno al otro, aunque duela. Me dolió mucho cuando Natalie Carly dijo, esa no es una conducta apropiada para un pastor. Me dolió mucho. Pero después se lo agradecí, porque tenía razón. Cuando nos veamos el uno al otro haciendo cosas que no debemos hacer. Hey, esa serie, ese episodio, vaya, no es apropiado para un cristiano. Oye, esas palabras que estás diciendo no son palabras apropiadas para un santo. Esa manera en que estás tratando a tu esposa, o a tus hijos, o a tu vecino, o a tu empleado, no es la manera apropiada para un santo. Recuérdele amorosamente a su hermano quién es. Recuérdele quién es. Tú eres alguien que ha sido santificado en Cristo y ha sido llamado a ser santo. ¿Por qué no practicamos? Son cosas que no suelo hacer, pero terminemos de esta manera. Voltéese a la persona que está a su derecha o a su izquierda. Si no hay nadie a su izquierda o a su derecha, su amigo imaginario. No es cierto. O sea, y si le contesta, luego hablamos. Pero ok, bueno, conozco 2 o 3 psiquiatras. Pero bueno, voltéese a la persona que está a su lado y dígale, si usted tiene esa convicción, dígale así, San Noé, te recuerdo quién eres. O sea, ¿ya vieron la reacción? San Benito. ¿Ya vieron la reacción? Dígale a su esposo, San Ernesto, ¿no? San Luis. Quiero recordarte algo en el amor de Cristo. Bueno, que no le digan sano, ok, dígale, Noé, te quiero recordar 2 cosas. Te quiero recordar quién eres, tu posición en Cristo. Quiero recordarte que eres santo. Y 2, quiero recordarte tu llamado. Noé ha sido llamado a ser santo.
Ha sido llamado a hacer eso. Practíquelo, por favor. Hagámoslo en serio. Y que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.